tal? Buenas tardes a todos. En esta oportunidad voy a exponer el proceso de formulación de una propuesta de proyecto de infraestructura bajo la metodología Lean Project Delivery. Todo esto enmarcado dentro del proceso de gestión de proyectos de manera integral, ¿no? Como tema, es un mejor proceso en base al proceso actual que tenemos de formulación de proyectos, y el objetivo es integrar a las diferentes empresas que conforman, en este caso, el Grupo Graña y Montero, ¿no? Que es una empresa que se encarga del diseño y la ingeniería, que es GMI, una empresa que se encarga de manera individual, independiente, del tema de la construcción, y una empresa que se encarga de la operación, una serie de empresas que tienen a cargo de la operación de la infraestructura, ¿no? Todo esto con el foco de poder proponer y trabajar en proyectos más competitivos. Entonces, la estructura de mi presentación va desde el entorno, de cuál es la brecha de infraestructura que tenemos en el país, cómo esta brecha de infraestructura se va acortando de acuerdo a la propuesta del Estado de trabajar bajo asociación público-privada, y cuál es el proceso actual que maneja el Grupo Graña y Montero para trabajar estos proyectos. Luego, el problema que hemos identificado que nos ha llevado a hacer esta propuesta, que es el tema de la cantidad de proyectos en los cuales hemos participado en los concursos y la cantidad de proyectos que hemos ganado, y la forma como planteamos mejorarlo, ¿no? La propuesta de solución que va desde el sistema Lean de mejora de procesos y cómo estamos validando nuestra propuesta para luego poder ponerla en ejecución, ¿no? En el entorno, en el país tenemos esta brecha de infraestructura, que es este es un gráfico que ha desarrollado la Asociación de Fomento de Infraestructura Nacional, que es una proyección del 2016 al 2025. Si vemos el PAI, aquí el porcentaje fuerte está dentro de transporte, que representa el 36%. Tenemos una brecha bastante grande en lo que es transporte. Dentro de transporte, específicamente en proyectos de carretera, tenemos una brecha de 31.850 millones de dólares. Teniendo esto como foco, hemos identificado cómo el Estado pretende cerrar esa gran brecha de infraestructura. Entonces, a la fecha, utilizando el mecanismo de asociación público-privada, que es el Estado trabaja con el privado hace la inversión para desarrollar la infraestructura, pero es una infraestructura que va a operar durante un periodo largo, aproximadamente 25 años. Entonces, no es solo el concurso para la construcción o el diseño, sino va desde el diseño, la construcción y la operación. Y dentro de este gráfico, cabe resaltar este punto de aquí, que representa dos proyectos de transporte, los cuales representan 446 mil millones de dólares. Teniendo en cuenta esta brecha, aquí les muestro cómo el grupo actualmente trabaja estos proyectos, ¿no? Para el tema de la definición, están las empresas de infraestructura, quienes definen qué proyectos son a los que vamos a entrar a participar. Luego pasa del diseño a la construcción, que están a cargo de las empresas que forman parte de ingeniería y construcción, para luego la operación, que está a cargo de las empresas de servicio del grupo, ¿no? Estas son algunas de las concesiones que ya está trabajando el grupo, y eso es lo que busca el enfoque de gestión integrada, ¿no? Norvial es una concesión vial en la cual ha participado en el desarrollo de la ingeniería GMI, en el desarrollo de la construcción GIM, Concar es quien opera la concesión vial, y GMD es el que da apoyo de software, de hardware, ¿no? Tecnológico. Entonces, como definición de problema, estos son los últimos concursos en los cuales hemos entrado como Grupo Graña y Montero en concesiones viales específicamente, para poder cerrar la brecha vial. En los últimos 6 solo hemos podido adjudicarnos uno de los 6. Eso significa que estamos siendo poco competitivos, ¿no? En base a eso hemos trabajado en cuáles son las causas por las cuales somos poco competitivos. Hemos identificado una serie de causas, todas alineadas a cuáles son los factores que se toman en consideración para elaborar una propuesta, ¿no? La verdad que ahí no se lee muy bien, pero... Y aquí hemos definido, en base a una serie de entrevistas con gerentes, con encargados de desarrollo de proyectos, cuáles son los 4 temas importantes, ¿no? Cuáles son las 4 causas importantes por las que somos poco competitivos. Entonces, en un punto inicial es la ausencia de un sistema único de gestión de proyectos. O sea, los proyectos se trabajan de manera aislada, como se muestra aquí.
que es el diseño, licitación y construcción, en el cual el dueño subcontrata una ingeniería, subcontrata una construcción y luego él se encarga de consolidarlo, ¿no? Todo bajo una supervisión. O es la metodología que hemos estado utilizando, o el diseño y construcción, en el cual el dueño contrata a un contratista general, quien a su vez contrata a la ingeniería y contrata a la construcción. Entonces, todas son la forma de entrega de proyectos que estamos manejando, la cual no fomenta un proceso integrado, ¿no? Y también acá se evidencia la falta de un proceso de estructuración de equipos integrados. O sea, el proceso no es integrado ni los equipos trabajan de manera colaborativa. El segundo punto es la ausencia de planificación y validación si existe la factibilidad, la constructabilidad entre lo que se diseña en ingeniería y lo que pasa a ser presupuestado por construcción. En este cuadro se puede ver la línea verde que representa la capacidad para impactar sobre el costo y la funcionalidad. Entonces, si vemos en este punto en el cual es el prediseño, la capacidad para impactar en el costo y la factibilidad del proyecto es bastante alto. Mientras va pasando el tiempo, va evolucionando el proyecto hasta llegar a la construcción, en donde la capacidad es bastante baja. Y la línea de aquí representa los costos por cambios en el diseño. Los costos por cambios en la etapa de prediseño son bastante bajos, versus ya llegando a la construcción, los costos que te van a generar esos cambios, ¿no? La línea naranja representa la forma como se está haciendo actualmente, donde los mayores recursos se están empleando en esta parte, que representa la parte en la que se transfiere el diseño de ingeniería a construcción, cuando deberíamos procurar que sea mucho antes, ¿no? Y el tercer punto es la ausencia de mecanismos que alineen los objetivos, ¿no? En este punto se enfatiza que cada una de las empresas que participan en la elaboración del proyecto tienen objetivos aislados, ¿no? El de ingeniería tiene un objetivo de cumplir con un diseño en un tiempo específico, el de construcción de que la construcción sea bastante reducido el costo de la construcción, y el de la operación de que la operación sea rentable. Entonces, ninguno de ellos tiene un objetivo claro hacia el proyecto. Por lo cual la propuesta ha sido que los mejores proyectos que cumplen con los objetivos del cliente, con un foco hacia el cliente, que es la operación, utilizan el Lean Project Delivery System, que se debe pasar de diseñar para construir a diseñar para operar. Y que si se analiza una mayor cantidad de propuestas, de alternativas, se puede desarrollar el mejor proyecto. Entonces, como propuesta, en el primer punto, que es los proyectos que mejor cumplen los objetivos del cliente, son los proyectos que están alineados al Lean Project Delivery System, vemos cuál es la forma como se trabaja en la actualidad, ¿no? De manera histórica, en donde para la etapa de diseño del esquema, que es la etapa con la cual entras a los concursos de infraestructura, solo han participado el cliente, el diseñador líder y por ahí algún diseñador específico, que ahí acaba y ahí se lanza la propuesta. Versus la propuesta Lean, que lo que busca que para el momento en el que se lanza la propuesta para el concurso, que viene a ser luego del diseño detallado, ya ha participado tanto el cliente, el diseñador específico, construcción y el operador. Entonces, para este punto ya se ha generado una propuesta en la cual han reunido todos los stakeholders y que la va a hacer mucho más atractiva, ¿no? Más atractiva tanto en diseño de ingeniería y en costo. Entonces, este es cómo se manejan los proyectos en la actualidad. En la actualidad, en un estudio en base a 120 proyectos, se ha identificado que los mejores proyectos tienen una mayor carga o involucran a los principales stakeholders en la etapa de conceptualización, versus los proyectos tradicionales, que también los involucran, pero en una menor medida, en un 22%. Entonces, se nota que en este punto, en la etapa de conceptualización, los mejores proyectos utilizan más recursos. Y en esta curva quiero enfatizar ya la propuesta, que viene a ser que los proyectos integrados trabajan los recursos desde la etapa de
la conceptualización, el criterio de diseño y el diseño actualizado, ¿no? Que es la parte importante de la propuesta. Todo esto enmarcado en la filosofía Lean, que la filosofía Lean lo que busca es optimizar el todo a través de la minimización de los desperdicios, teniendo un foco en el flujo y en el proceso, para que el proceso no pare y el proceso se mantenga constante, teniendo un foco importante también en la generación de valor. O sea, ¿qué es lo que valora el cliente final, no que él valora cada una de las etapas del proceso? Y haciendo una mejora continua y un aprendizaje. Todo a través de cambiar la estructura de los equipos, pasar de una estructura jerárquica de formulación de equipos a una estructura integral, donde todos compartan el proyecto como uno solo, como único. Por eso dentro del grupo lo hemos estructurado de la siguiente manera. La primera parte es el gobierno corporativo, luego se identifican a los líderes de esta nueva propuesta, que son los líderes de Lean Project Delivery System, y a su vez los líderes identifican cuál va a ser su equipo para elaborar la propuesta. Ese es el flujo que estamos trabajando para la elaboración de las propuestas, que tiene las siguientes etapas, desde el entendimiento hasta el cierre de la propuesta. El entendimiento tiene una serie de actividades y una serie de entregables que básicamente culminan en los siguientes hitos. El primer hito es la aprobación de las variables críticas para el diseño. El segundo es la aprobación del caso base inicial, para luego generar un caso base optimizado y tener en cuenta las consideraciones del presupuesto. Para al final aprobar la propuesta final con la cual vas a entrar al concurso. En este punto, lo que se quiere enfatizar es el proceso. Ese es el siguiente proceso para poder cómo se trabajan en las asociaciones público-privadas. Pasa desde un diseño, donde el tamaño del círculo significa la cantidad de esfuerzo en recursos que se designan para esta etapa, versus la construcción, la operación y mantenimiento y el costo organizacional de la operación. Entonces, esta es la forma como se está trabajando actualmente, donde a su vez cada uno de estos círculos representa cuánto cuesta cada una de estas etapas, ¿no? Y esta es la forma que proponemos dentro de Graña Montero, pasar de esta secuencia a esta secuencia, en la que primero diseñas considerando los costos de operación, costos de mantenimiento y costos de construcción, para luego recién generar el diseño. Todo esto enmarcado dentro de la optimización del proyecto, ¿no? La optimización del proyecto pasa por las siguientes etapas. Básicamente, en la definición temprana de lo que es valor para el proyecto, luego en la copropiedad del proyecto, que todos los que formen parte del mismo sientan que son dueños del proyecto. Y por el punto importante que también es el compartir riesgos y ganancias del proyecto. Para pasarlo al siguiente punto, que es analizar una mayor cantidad de alternativas para desarrollar el proyecto, va a hacer que este sea más rentable, más competitivo. Todo esto en base a otra herramienta de Lean, que es el Target Value Design. El Target Value Design tiene los 5 puntos, está compuesto por 5 puntos, que son el Set-Based Design, el diseño de un sistema de producción, la colaboración y la colocación. Dentro del primer punto, que viene a ser el costo objetivo, Target Cost, vemos cómo se hace actualmente para hacer el costeo tradicional de un proyecto, en donde primero se pasa al diseño conceptual del proyecto, a la ingeniería básica y al presupuesto de la construcción. Y si este excede el costo estimado, pasa nuevamente a la etapa de diseño, versus el Target Cost, que es el costo objetivo, en el que desde un inicio, en base a un benchmark, a las características del proyecto y al precio al que tú estás dispuesto a entrar al proyecto, se setea un Target Cost. Y cada una de estas etapas, tanto el diseño, la ingeniería básica y el presupuesto, tienen que estar alineados al costo que has identificado, que has puesto como objetivo, para luego en la ejecución, en cada una de las etapas, poder generar ahorros.
El target cost tiene la siguiente secuencia, el siguiente proceso. Básicamente, en la primera etapa se fija el plan de anteproyecto y la definición del proyecto, todos alineados a un costo objetivo. Luego, en la etapa de diseño, también pasa del anteproyecto al diseño con un costo objetivo que les da el lineamiento para el diseño. Y lo mismo con la etapa de operación, ¿no? El segundo punto es la evaluación de múltiples alternativas. Este proceso, que es el proceso que usa Toyota para el diseño, consta de, en una primera instancia, generar la mayor cantidad de alternativas sin tener ninguna consideración de por medio, e ir pasando etapa a etapa hasta llegar a la ingeniería conceptual seleccionada. Cada una de estas etapas lleva un filtro, que es el criterio de selectividad. En este caso, el diseño de selectividad que hemos usado para este proyecto es el factor de competencia. El factor de competencia es lo que utiliza el Estado por inversión para adjudicarte un proyecto. Mientras menor sea el factor de competencia que tengas, va a ser más atractivo para que te adjudiquen el proyecto. El valor de competencia es una relación entre lo que cuesta la inversión versus lo que va a costar tu operación. Esta es la forma como proponemos que se desarrolle el proceso de producción de la propuesta, ¿no? En el cual, en primera instancia, se identifica el objetivo, que el objetivo va a pasar por un análisis del proyecto, el desarrollo de las alternativas, la evaluación de las alternativas, desarrollando un caso base y terminando con la optimización de ese caso base, todo a través de un trabajo colaborativo enfocado en un factor de competencia, apoyándonos de otra herramienta de Lean, que es el A3, ¿no? El A3, la forma de pensar A3, en la que estructuramos toda la primera parte, que es la información que tenemos, las variables identificadas, para luego explorar estas variables de diseño identificadas, hacer un plan, un control y un seguimiento. Todo esto lo trabajamos bajo esta propuesta de trabajo colaborativo, en la cual vamos a trabajar con el modelo de negocio, la ingeniería, la construcción y la operación, donde el modelo de negocio realiza el análisis financiero y la bancabilidad del proyecto, ¿no? Si es que el proyecto es atractivo para el grupo. Luego, ingeniería es quien hace el diseño, el análisis de ingeniería, identifica y define la mejor solución. Construcción identifica temas de constructabilidad y también hace el desarrollo de la propuesta, del presupuesto. Y operación también alimenta la propuesta con el presupuesto de operación y mejoras que puede encontrar dentro del diseño para que la operación sea más rentable. Todo esto, toda esta propuesta tiene que estar alineada a un trabajo colaborativo, pero tiene que haber un lugar donde todos estos especialistas trabajen de manera conjunta. Entonces, la propuesta es que trabajen en estas salas, que dentro del Lean Project Delivery System son el Big Room, donde trabajan utilizando el Autodesk, básicamente InfraWorks, que es una plataforma que nos ayuda a trabajar en primera instancia identificando la integración de los procesos y la integración del proceso, del producto, ¿no? Entonces, como resumen, nosotros hemos identificado que hay una poca competitividad dentro de los proyectos a los que nos estamos presentando. Hay una serie de causas, que es la ausencia de un sistema único de gestión, una falta de un proceso estructurado para la integración del proyecto, una ausencia de la validación entre lo que se diseña y lo que se proyecta construir, y una ausencia de mecanismos de alineamiento de objetivos. Entonces, la idea es que los mejores proyectos cumplen con el objetivo del cliente, y hemos visto que históricamente los que mejor cumplen son los que utilizan el Lean Project Delivery System, y que se analicen la mayor cantidad de alternativas. Entonces, se analizan la mayor cantidad de alternativas a través de otra herramienta del Lean Project Delivery System, que es el Target Value Design, ¿no? Todo con el objetivo de mejorar la forma, el proceso como desarrollamos las propuestas de los proyectos y utilizando las herramientas que ya les comenté, ¿no? Para esto hicimos una evaluación de cuánto nos cuesta implementar el Big Room y un aproximado de cuánto nos cuesta conformar el equipo versus lo que nos costaría
versus lo que nos costaría, versus lo que ganaríamos si ganamos este último proyecto que está relacionado al proyecto de transporte de 446.000 millones, ¿no? Entonces vemos que en realidad la inversión versus lo que vamos a ganar es mínima, ¿no? Entonces es bastante importante poder realizar esta inversión. En base a un juicio de expertos, en base a una encuesta entre los gerentes que trabajaron en la propuesta, identificamos estos puntos dentro del proceso que les hemos propuesto, ¿no? Si es claro el proceso, si está estructurado, si es pertinente, si es suficiente, si la medición que tenemos de cada una de las etapas es válida, si es aplicable y si es innovador. En todos los puntos vemos que sí se consideran que cumplen. El que sí está bastante bajo es el tema de aplicabilidad. En este punto estamos nosotros generando una propuesta para que trabajen de manera colaborativa, pero no estamos viendo cómo hacer para que se genere, que viene atrás con un tema de repartición de riesgos, repartición de utilidad, que es la forma como pasa a integrarlos, ¿no? Que podría funcionar tanto para empresas del grupo Breña y Montero como para distintas empresas, como el IPD, ¿no? Entonces, como conclusiones, es que durante el diseño el foco básicamente está en generar la mayor cantidad de alternativas, ¿no? Entonces, si eso se queda seteado dentro del proceso, es importante, esto permite que se genere mayor innovación y que se agregue más valor al proyecto. El target value, setear un costo objetivo, ayuda también al desarrollo de ideas más innovadoras, ¿no? Los especialistas deben ir presentando avances para poder corroborarlo o trabajarlo con las distintas especialidades que están involucrados dentro de la elaboración del proyecto, y si se identifica de manera temprana las variables críticas para el desarrollo de la propuesta, se pueden identificar riesgos y definir contingencias que pueden ayudar a que al final el proyecto tenga un costo más atractivo, ¿no? Y lo que ya pasa a ser la segunda parte de la propuesta es cómo vamos a trabajar para que se puedan repartir los riesgos y utilidades de manera equitativa entre todos los integrantes del proyecto, y que nos aseguremos que los que han conformado la etapa de formulación de la propuesta también trabajen en la etapa de ejecución del proyecto y de la operación. Eso sería todo. Muchas gracias.